Comunicado de un portavoz de Kensington Palace sobre Kate Middleton hace apenas unas horas. Este señor ha informado sobre cuándo volverá Kate Middleton y sus nuevos proyectos. Vamos a leer la noticia y os cuento porque las reacciones han sido variadas y para todos los gustos. Mientras la familia real británica vive su año más convulso, el Palacio de Kensington ha dado una nueva actualización sobre la salud de Kate Middleton y en el cual aclara bajo qué condiciones podría darse su regreso a la vida pública. Cuentan desde mediados de enero, ya sabemos, la cirugía abdominal, en marzo el vídeo del comunicado sobre el cáncer y se supone que ahora, siguiendo esa oficialidad, estaría recibiendo un tratamiento de quimioterapia preventiva. Desde entonces prácticamente no se ha sabido nada más que las teorías que hemos ido comentando por aquí, tanto de la prensa británica como la internacional e incluso las redes sociales. De momento, según este portavoz de Kensington Palace, no se tiene contemplado que la esposa del príncipe William regrese pronto a sus funciones públicas. Ello no le ha impedido involucrarse en un proyecto de la Royal Foundation Business Task Force for Early Childhood, que es la Fundación Real de Negocios y Fuerza de Trabajo para la Primera Infancia, en el cual se convirtió en noticia tras publicar un informe sobre el gran impacto que han tenido algunas medidas que han tomado durante esa etapa de los niños. Por ello es que luego de darse a conocer este estudio, una fuente de Palacio dio detalles de que Kate está haciendo un seguimiento muy de cerca de este proyecto. Todos ustedes saben que la primera infancia es una gran prioridad para la princesa y por eso se la ha mantenido completamente actualizada y ha visto el informe. Esta última frase la pronuncia de alguna manera para dejar claro que Kate sigue estando ahí. Este asistente real ha recalcado al Daily Mail que el regreso de Kate a la vida pública solo podría darse bajo la condición de que su equipo médico lo autorice. Ellos siguen insistiendo en que han sido muy claros, que ella necesita espacio y privacidad para su recuperación y que volverá a trabajar cuando haya recibido luz verde de los médicos. A partir de estas declaraciones podemos intuir que todavía tendrá que pasar un tiempo para que la nuera de Carlos III haga su primera reaparición pública, algo que seguramente esperan con ansia sus seguidores desde hace meses. Mientras eso sucede, este asistente real del Palacio de Kensington asegura que Kate seguirá trabajando en este proyecto, ya que le mantiene especialmente entusiasmada y que además se ha comprometido de manera real. Bueno, pues este es el comunicado, esto es lo que está publicando la prensa británica. Hay reacciones a todo esto. Por un lado, pues cierta incertidumbre sobre en qué momento Kate Middleton va a recibir la aprobación médica para regresar. Una vez más nos encontramos con esta política de comunicación carente de detalles, carente de resolver las preguntas que se hace un poco la sociedad y sobre todo el hecho de que la sigan vinculando con proyectos prácticamente como una figura fantasma. Sí, yo hago seguimiento, yo estoy por aquí, yo estoy por allí, yo hice esto, yo hice lo otro, pero Kate no sale por ningún sitio. Esto ha generado bastante escepticismo en las redes sociales sobre su participación actual dentro de todas estas fundaciones y estos proyectos. Además, antes, en el anterior vídeo de Kate Middleton de esta mañana, os hablábamos un poco sobre el hermano que va a sacar un libro y lo están calificando de alguna manera como ciertamente oportunista. De hecho, hay artículos que hoy recogen un poco todo esto, esta entrevista que ha dado James Middleton al diario Royal por excelencia de la aristocracia y alta alcurnia, Tatler, para decir que la prensa británica, los tabloides en este caso, dicen que Kate Middleton y su familia se están cerrando del mundo y avanzando. Una frase que yo he intentado descifrar de todas las maneras, e incluso contrastando
con otra gente que se ha hecho eco también de esta frase, aquí en canales de YouTube de allí de Reino Unido y de otros países de habla inglesa, les suena como a mí, ciertamente inquietante, especialmente considerando el aislamiento de Kate Middleton desde la operación. Ese término de moverse hacia adelante pues parece un poco siniestro, porque realmente ¿dónde se supone que se están moviendo? Esto de moverse hacia adelante es un sinónimo de superar. ¿Superar el qué exactamente? ¿Superar a la princesa? ¿Superar a Kate Middleton? ¿Superar un duelo? Realmente es verdad que la prensa británica en este sentido se está mostrando bastante críptica, y al final da un poco la sensación de que la protección hacia la familia real se está diluyendo en un momento difícil, y todo este comunicado de esta persona de Kensington Palace parece más bien una táctica de relaciones públicas que una auténtica preocupación por Kate. Es decir, no nos dicen si está bien o si está mal, dice que todo depende de los médicos. Insisto, no hace falta dar todos los detalles porque se entiende que una cosa médica requiere su privacidad, pero igualmente deja más interrogantes este comunicado que otra cosa. Y bueno, también hablan un poco del comportamiento de William durante la enfermedad de Kate. Recuerdo que en el vídeo que saqué ayer de la fuente que le ha dicho a este experto real, que como digo yo le doy credibilidad, a pesar de que él niegue a Concha Calleja, este experto real dice que William no estuvo durante la cirugía ni fue a visitar a su esposa Kate Middleton en el London Clinic. Bueno, esto se está moviendo, sin decirlo claramente. Los tabloides apuntan a que precisamente la actitud del hijo mayor de Carlos III y Lady Di durante la enfermedad de Kate no está reflejando necesariamente una actitud protectora, y dice que sus acciones no parecen estar alineadas con el deseo de cerrarse del mundo y proteger a su esposa. Bueno, pues tenemos aquí muchísimas cosas en este sentido, porque además incluso aparecen una serie de cosas a partir del libro de James Middleton que también nos dejan un poquito fríos, como por ejemplo que Kate no le gusta que le llamen Kate. De hecho les ha pedido a su familia, o al menos esto es lo que afirman los tabloides, que dicen que lo han cogido del libro de James Middleton y de sus afirmaciones, aunque yo personalmente de ahí no he visto absolutamente nada, que no le llamen Kate, que le llamen Catherine, es decir, Catalina. Bueno, pues no sé. A James Middleton la prensa lo está poniendo bastante verde, bueno, los tabloides, por lanzar este libro que dicen que justo suena bastante oportunista ahora que su hermana de alguna manera está en la picota. Además, Kate Middleton, bueno, ya lo ha dicho el portavoz real, no acudirá a ningún evento de agenda hasta que su médico le dé permiso. Bueno, pues al parecer tiene una boda próxima Kate Middleton y no asistirá. Esto también en redes sociales ha generado cierta especulación, porque se dice que podría tener una serie de problemas de salud más graves de lo esperado. Y vuelven a reincidir un poco en los problemas matrimoniales de Kate Middleton y William debido a su falta de comunicación y apoyo. Bueno, pues he intentado ir un poquito lo más deprisa posible, porque yo luego me noto que hablo muy lento en los vídeos. Y bueno, en este sentido decir que el comunicado me parece una bomba. Que salga una bomba como las anteriores, quiero decir, a nivel de crítica, porque evidentemente yo no sé a quiénes están poniendo en ese departamento de comunicación, que lo están llevando fatal. Confirma, medio confirma ya al final de toda la retahíla que dice, porque al final esto es un poco para promocionar este proyecto de la Royal Foundation para la primera infancia. Pero dice que sí, que Kate está muy involucrada en el proyecto, que está al tanto, que está haciendo seguimiento, recalcando como que Kate sigue ahí, ¿no? Bueno,
son tácticas de comunicación, pero que yo personalmente, en este sentido, lo que denota es una falta de transparencia absoluta. Como digo, creo que si fueran más sinceros en este sentido, pero no lo van a ser porque siguen un poco la misma política de Buckingham, que es el conservadurismo, el tradicionalismo y no salirnos de determinados límites. Pues probablemente se reconciliarían más con el pueblo británico y con el resto del mundo, porque este tema de Kate Middleton, y lo decía en un vídeo en el canal secundario que no tenía nada que ver con esto, que realmente esto ya se está convirtiendo en una cosa surrealista. Todos los días hay multitud de noticias de Kate Middleton. Yo filtro o las uno o intento dar todas las perspectivas, pero es una cosa que no cesa. El comunicado del cáncer para lo único que sirvió fue en ese momento para que los expertos de la Royal Rota dijeran que esto fue un golpe en la mesa, pero realmente no fue así. Realmente generó más teorías de la conspiración, que si la inteligencia artificial en el vídeo, que si había cosas que no cuadraban, como en las fotos, que realmente esa no era su voz, que estaban cogiendo a una Kate Middleton adolescente con una cara de adulta, bueno, 50.000 cosas, y que además llevaba peluca. Como digo, falta algo más en todo esto. Quizás si Kate Middleton no puede dar ese paso al frente, lo debería dar William, pero si no lo hacen, pues es muy difícil que en este sentido pues paren las especulaciones. En fin, aquí os he traído esta información que, como digo, es de ultimísima hora, este comunicado de este portavoz de Kensington Palace. No sé qué os ha parecido, a mí desde luego una decepción. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.